Veremos ahora clases de actos jurídicos y lo que ofrecí, el tema de la injusticia, ¿no? Algo ya vimos de esto. Algo vimos la distinción entre hecho y acto jurídico de los franceses y de los alemanes, ¿se acuerdan, no? Los franceses ponían una definición, distinguían hecho jurídico y acto jurídico, y dentro de actos jurídicos unilaterales, bilaterales y otras cosas más. En cambio, para los alemanes es todo lo contrario. Todo es hecho jurídico, todo lo que tiene efectos jurídicos es hecho jurídico. Dentro de los hechos jurídicos hay voluntarios, involuntarios, etc. Y hay unos que tienen la voluntad de surtir efectos jurídicos, que son actos jurídicos. Dentro de los actos jurídicos, cuando son varias personas, son negocios jurídicos. Es decir, todos subconjuntos en los alemanes. ¿Se entiende? En cambio, los franceses son una cosa los hechos y otra cosa los actos jurídicos. Y la teoría de los negocios jurídicos está en ellos. Bien, nosotros estamos enfocando desde arriba el tema. No estamos haciendo clasificaciones con el lenguaje y por eso he tenido que crear esta palabra, la actuación jurídica, para no confundir a todo el mundo con lo que se entiende esto, ¿no? Todo acto de la voluntad que surte efectos jurídicos es una actuación jurídica en este sentido. Y esos actos pueden ser, si van dedicados a esto, pueden ser declaraciones, decisiones personales o pactadas con otros, ¿sí? ¿Se entiende esto? Yo puedo tomar una decisión solo, la de un voto, por ejemplo. Yo voto por Di Carlo, ¿no? Para mí Di Carlo debe ser el presidente, ¿no? Efectivamente. Bien. Entonces, pero es un acto, una decisión sola, o un juramento, o un voto en el otro sentido, religioso, ¿no? También tiene efectos jurídicos. De hecho, varios derechos consideran que hay un cambio de estado civil a quien hace un voto. Bien, ya no lo considera nuestro derecho, pero para que al menos entienda lo que son las decisiones. Pero las decisiones también pueden ser: yo decido que ustedes tengan un trabajo extra por 3 puntos en esta materia, ¿no? En eso estarían muy de acuerdo si son 3 puntos extras. Si fuera solo por 3 puntos dentro del parcial, quizás ya no estarían de acuerdo. Pero como el profesor es un déspota, igual puede decidir una cosa u otra. Porque ahí yo tengo una potestad para vincularlos a ustedes más allá de su voluntad. Es una decisión también personal, pero que los vincula a ustedes. Esas decisiones solo pueden tomarse si yo tuviera potestad, algún tipo de potestad. Debería de ser o padre de familia, o profesor, o mashi, o lo que sea, ¿no? Efectivamente. Pero tengo que tener algún tipo de potestad para vincularlos a ustedes con una decisión jurídica. ¿Se entiende? Estamos hasta ahí. Por eso hay 2 tipos de decisiones jurídicas, ¿no? Las decisiones personales o las decisiones jurisdiccionales. Y esta también ya es lenguaje común, decisiones jurisdiccionales. Cuando yo tengo jurisdicción, cuando tengo potestad. Y con la potestad puedo vincularlos a ustedes. Finalmente, si hay varias personas implicadas, todos en nivel de coordinación, digo, todos tienen que poner su voluntad para que nazca el negocio, esos son los negocios jurídicos. Ahí tiene que haber una voluntad para que nazcan efectos jurídicos. ¿Estamos hasta ahí? Yo creo que no es complicado, es la clasificación simplemente de leyes. Esto yo creo que es fácil, no hay compromisos personales. Cuando cesan los compromisos personales, eso es interesante. Cuando yo dejo de desligarme por todas las obligaciones que nacieron por el voto, por el juramento. Bien, no es tan fácil la cosa, ¿no? Es más fácil, quizás ha sido más estudiado en el derecho de los contratos, es cuando yo, por ejemplo,
doy una donación cuando me dejo de obligar por lo que doy. Digo, parece sencillo. Si yo estoy dando mensualmente una cantidad, puedo yo en cualquier momento decir ya no doy, por cualquier cosa, ¿no? Bien, pero en cambio hay casos más complicados. Y aquí esto ya lo estudiarán, y aquí... Bien. Las renuncias, yo puedo renunciar a todo lo mío. Yo puedo renunciar a mi derecho a la vida. No, porque el derecho a la vida es irrenunciable. Sí, es increíble. Los holandeses están ya sacando un proyecto de ley diciendo que... Ya, la verdad es que como hay tanta eutanasia, digo, la gente no quiere ir a los hospitales de los Países Bajos. Porque aunque uno pida que no, igual le hacen la eutanasia. Ahí. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Es una pena. Y ahora hay una ley que están sacando hace poco, que es para que ya ni siquiera uno tenga que tener enfermedad. Digo, si uno ya decide que ya ha cumplido todo lo que tiene que hacer en la vida, pues puede pedir la muerte asistida, ¿no? Ya. No dice... y más adelante será ya otros pueden decidir por uno, ¿no? Tú ya cumpliste tus días. Realmente, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuándo se puede renunciar? Fíjense cómo un acto personal, digo, no puede hacer lo que sea, aunque sean mis propios días. ¿Cuándo puede haber renuncias? No puede haber renuncias de los derechos inviolables, de aquello cuya renuncia está prohibida por las leyes, de aquello que se haya renunciado. No se puede renunciar, y de lo que contravenga el orden público y todo eso, ¿no? Más interesante son el capítulo de las leyes, ¿no? Aquí en las decisiones jurisdiccionales hay muchas, ¿no? Las leyes. ¿Qué es ley? ¿Qué han aprendido ustedes que es ley? Manifestación de la voluntad soberana. Manda, prohíbe o permite. Y es ley, por ejemplo, el reglamento de la universidad. Es manifestación de la voluntad soberana. Digo, si yo les pregunto, ¿es manifestación de la voluntad soberana que hay que llegar en punto? ¿Ustedes qué me dirían? No, yo eso no lo he dicho, ¿no? Más bien, muchos dirían, ¿no? Otros, en cambio, que siempre están en punto, como Adrián, salvo varios días. Bueno, pues efectivamente uno diría no es. Entonces hay dos conceptos de ley. Uno, así como el concepto de constitución tiene muchos conceptos más abiertos, más cerrados, la ley también. El más abierto de todos es el clásico, el precepto racional dictado por autoridad en aras del bien común para la comunidad, prácticamente. Ese es el más clásico de todos, ¿no? También está en la Suma Teológica. Ordinatio rationes ad bonum communem, ego quid curam habet communitatis promulgata. ¿Se entendió? Lo acabo de decir en español. Quizás me olvidé de decir una palabra, que era tema de discusión del año 1200 al siglo XIII. Promulgata. La promulgata. La promulgación de la ley es parte o no de la esencia del concepto de ley. Esta era la discusión. Santo Tomás dice sí. Una costumbre internacional no promulgada, por ejemplo. Pero está promulgada. Esa es ley en otro sentido, pero tiene que ser promulgada. La costumbre internacional es promulgada por el mismo pueblo. No de manera formal. ¿Qué significa lo contrario a promulgado, por cierto? ¿Qué significa lo contrario a promulgado? Mantenido en secreto. Mantenido en secreto. ¿Una ley secreta se debe de cumplir? No. No, pues, ¿cómo puede cumplir algo que No porque ad imposibilia no tenetur, ¿no? En cambio la costumbre, digo, todo el mundo la conoce. En ese sentido es promulgada. Entonces es promulgada en el sentido de conocida nada más. ¿Sí? No formalmente promulgada. Sí, así es. No es que tiene que estar en registro civil, ¿no? Bien. Pero esa es ley en sentido material. Si uno va a la Constitución y ve lo que es ley,
Dicen, hay leyes, hay reglamentos, hay decretos, la ley tiene que pasar por el legislativo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay el procedimiento de ley. Todo lo que ha pasado el procedimiento de ley es ley en sentido formal. Un reglamento es ley, pero solo ley en sentido material. Incluso el reglamento de esta universidad. ¿Sí? Por eso es interesante. Ahora, en este código, el término que utilizamos es el sentido material. Porque, efectivamente, si uno ve solo manifestación soberana, pues no aplican cantidad de cosas, ¿no? El fin de la ley positiva, pues sí, es castigar, mandar, prohibir, pero también otras cosas, hacer declaraciones, constituir sujetos, instituciones, crear, por ejemplo, un ministerio, ¿no? Hacer definiciones, presunciones. Y aquí hay un mundo bien interesante. ¿La ley puede decir mentiras? Sí, sí. No debería, pero... o sea, ¿Puede decir mentiras de manera justa? No, porque una mentira jamás. Es como los mitos que vimos en Constitucional del Ecuador, de su territorialidad, por ejemplo. El Ecuador llega hasta tal lado. Sí, efectivamente. Llega hasta las cosas. Sin embargo, yo creo que sí puede decirlos. Digo, de hecho, me he dedicado a investigar bastante eso. Cuando hablo de las ficciones. ¿La ley puede establecer ficciones? Sí. ¿Puede establecer presunciones? Sí. Una ficción es las compañías, por ejemplo, ¿no? Decir que esta carpeta es una compañía que se llama Coca-Cola y que el capital va ahí todo. Sí, es una ficción que se crea para efectos de distribuir los capitales, para negocios jurídicos, etc. Pero se puede considerar una ficción como una mentira. Entonces, ahí, ese es otro tema. Ya vengo. Una ficción no siempre es una mentira, pero a veces sí lo es. ¿Cómo en qué casos? ¿Cómo en qué caso? Siempre, todos los semestres, algún alumno me pregunta de otra materia, la presunción de muerte. Es decir, pasan tantos días, yo ya presumo, no lo he visto, ¿no? Y yo presumo que está muerto, ¿no? Pero en realidad no estaba muerto, sino que andaba de parranda, como decía la canción, ¿no? Pero en ese caso ¿Han escuchado esa canción, no? Bien. Pero en Malaza, ese caso no quedaría saneado, digamos, esa mentira por el hecho de que haya una cláusula por la cual si la persona vuelve se retrotraen todos los defectos. Bien, pero no todos los defectos se retrotraen. Bueno, o sea, si pasado la posesión definitiva ya, digamos... Pasan muchas cosas ahí. Pero fíjate, ¿y es justo que la ley diga eso? Sí, sí es justo. Y es mentira, es mentira. Porque además es también mentira el día de la muerte. Sí. Digo, ¿cuándo va a ser exactamente ese día que murió, ¿no? Sí, en un caso en 1000, ¿no? Un caso en 1000. Y es justo, es justo. ¿Qué es lo que tiene que...? Las ficciones caben en el derecho. Esta es la conclusión de esto. Las presunciones también. Las presunciones muchas veces tienen algo de ficción, a veces no. Digo, a veces, la mayoría de veces se presumen que los hijos de familia son de esa familia, ¿sí? Pero alguna vez no lo es, igual se presume, ¿no? Pero generalmente es verdad. Bien, ¿por qué digo todo esto? Porque en el fondo las presunciones y las ficciones son válidas mientras no atenten contra la justicia. Si tú al final del camino ves que eso atenta contra la justicia, pues no, esa presunción es inválida. Y aquí ya hay mucha minucia que tendríamos que estudiar, pero no nos da el tiempo. ¿Cuáles son los límites de las ficciones? Alguna jurisprudencia de Estados Unidos, por ejemplo, dice no cabe ficción sobre ficción, no cabe ficción contra derechos humanos, las ficciones son de interpretación restrictiva, las ficciones y presunciones, iure de iure, porque aquí hay varios. Pero bueno, simplemente lo dejamos como corolario de otro capítulo del derecho. No es fin de la ley obligar a realizar toda virtud. Bueno, hay cantidad de aforismos también que hablan de estas cosas. Y mucha doctrina que ha pensado, ¿para qué sirve la ley? Y al menos dicen, hay una protección mínima que debe dar a todos los derechos y a los bienes básicos para la subsistencia humana, ¿no? La ley efectivamente puede olvidarse del derecho a la hamaca, al ocio, a las vacaciones, pero no puede olvidarse de castigar a los asesinos. Porque si no, como diría Hart, este positivista grande,
Eberhard, la sociedad se convertiría en un club de suicidas. ¿Se acuerdan que vimos esto? Bien, muy bien. La autoridad actuará según el principio de progresividad. Una vez más sale aquí, ¿no? El principio de progresividad, que ya lo hemos visto. Quizás aquí está mejor definido, ¿no? Por el cual los fines de las leyes se van cumpliendo cada vez mejor en el tiempo, según lo entienda la sociedad y no cause grave incómodo. ¿Sí? ¿Cuándo podría causar grave incómodo? Cuando se van a matar en una guerra civil, como en Estados Unidos. Hubiera sido mejor poco a poco. Claro que es verdad que no se pudo de buenas y terminó desembocando en esto ya. No juzgaremos a los gringos, pero en cierta medida. Este es otro tema clásico del derecho. ¿Cuáles son las propiedades que tiene que tener la ley? Primero, debe ser justa. La ley misma, decía Santo Tomás, es la medida de lo justo. Mide lo justo, pero no es toda medida de lo justo, también es medida, ¿no? No debe mirar al provecho privado, sino al bien común. Debe ser posible de cumplir, adecuarse a la naturaleza de las personas, adecuarse a las circunstancias, ser clara, precisa, concreta, más cuando haya más personas. Estas cosas yo creo que son sencillas de entender. Pueden leerlas, no me entretendré en ellas, pero es un tema clásico, ¿no? La promulgación de las leyes, que ya las hemos visto. Y cuando opera, la ley rige ¿para cuándo? Para futuro, no para el pasado. Desde que se promulga para el futuro, ¿no? ¿Cuándo puede regir para el pasado? Interpretación. Cuando se la interpreta de alguna forma y... Pero eso es para la ley. La interpretación no es la ley. pero... Cuando hay principio pro reo, por ejemplo, digamos hay un cambio en la ley que le resulta beneficioso a un reo, entonces se aplica la nueva ley. Es el único caso. Sí. En realidad, nunca. Te digo, tú debes de cumplir con las leyes del futuro. No. Es imposible, imposible, ¿no? Pero se hace una ficción cuando hay leyes más benévolas, porque uno diría, una persona que está en la cárcel, que cometió un delito, y otra persona que ha cometido el mismo delito, ahora está fuera de la cárcel porque lo cometió después, uno diría, sería injusto, porque hay que tratar igual a los iguales. Entonces, en ese sentido, después se hace la ficción de que la ley se retrotrae. Pero en la práctica nadie tiene que cumplir la ley futura. Pero las ficciones caben en el derecho cuando son para un bien, ¿no? Y no causan injusticia, aquí causan justicia. Bien, de aquí, este tema ya hablamos, ¿no? ¿Se presume el conocimiento de la ley? Uno puede decir, desconozco la ley, no la cumplo. Eso es lo que lo hablamos. Pero hay ya constituciones que sí lo reconocen cuando es imposible conocerla. Por ejemplo, el extranjero que llega a un país, en algunos casos puede no cumplirla, porque hay ignorancia total. ¿Sí? Lo que pone más bien la ley es una obligación de conocerla. Y castiga a quien no ha cumplido con esa obligación, diciendo, vamos a tratarlo igual que si lo hubiera conocido. En el fondo es eso. Ese es el castigo. Yo lo voy a tratar porque usted debía de conocerla, ¿no? Ahora, si una persona, por ejemplo, de una comunidad indígena, yo es que desconocía esas leyes de pagar impuestos y todo esto, ¿no? Y he vivido toda mi vida así, ¿lo puedo llevar a la cárcel por evadir impuestos? Me diría, es absurdo, no hubo voluntad mala ahí, ¿no? No hubo voluntad culpable tampoco. Bueno, nos habría que revisar si tenían los recursos suficientes para poder... No, más allá, bueno, habría que revisar, pero más allá, esto sucede mucho en las comunidades. Por eso es mucho más realista nuestra Constitución actualmente, que dice, estas personas se rigen por su propio derecho, porque no puedes hacerles caer todo el peso del ordenamiento jurídico ecuatoriano cuando ellos han estado absolutamente desconectados en las tribus amazónicas. Están desconectados. ¿Qué vas a hacer? A exigirle todo eso, ¿no? Es más realista porque no la conocen. Bien.
La norma es ratio, causa y medida del derecho, ya lo hemos dicho. Noción de constitución, ya lo veremos en derecho constitucional, partes de la constitución. Ya, también lo veremos. Y las decisiones jurisdiccionales singulares. Ya vimos lo que eran decisiones jurisdiccionales, aquellas decisiones de una persona o de varias que vinculan a otros, que obligan a otros, sin su consentimiento, quieran o no. Esas decisiones son generales, como la ley, o son particulares, como los actos administrativos. Entonces viene toda la teoría de los actos administrativos, que lo estudiarán en derecho administrativo. ¿Qué es acto administrativo? Pues efectivamente es un acto de autoridad que tiene potestad que vincula a una persona. Un acto administrativo, por ejemplo, es conceder el permiso para construcción. Eso vincula a todo el mundo, sobre todo vincula a una persona, que es la que puede construir, ¿no? Y eso es un acto administrativo. Y los requisitos son los mismos en cierta medida que el de todas las decisiones, ¿no? Muy bien. Con eso, digo, ya leerán un poco más, pero hemos terminado las clases de actuación. Las clases de actuación. Justa. Ahora veremos lo injusto. Ya que ha llegado Ricardo, nos dedicaremos a lo injusto. Muy bien. Entonces, ¿qué es acto injusto? Es el acto contrario a derecho, a todo derecho, a los derechos subjetivos, al derecho objetivo, al derecho a lo justo, al derecho como cosa justa, como el todo y cayón, lo igual, ¿no? Para que sea injusto, por lo tanto, debe contrariar los fines, valores, principios o reglas del derecho. O todo junto, ¿no? Si contraría una regla del derecho justa, pues contraría todo, ¿no? No es injusto el acto del que ejercita un derecho sin su abuso, ¿no? Bien. Entonces, es interesante definir lo justo por muchas cosas, ¿no? Es justo, por ejemplo, que yo utilice el dinero como me dé la gana, mi dinero. ¿Puedo yo echarlo a la chimenea? Típica imagen de ricachón que tiene pilos de dinero y ahí para calentarme. No es justo, pero hay límites. Parece que hay un límite hasta para lo propio, ¿no? Hay una teoría muy desarrollada aquí, menos en Estados Unidos. De hecho, en algún juicio internacional, a algunos abogados de Estados Unidos les gustó muchísimo conocer esa teoría, que es la que hay en nuestro derecho, también en el chileno, la doctrina del abuso del derecho. Uno puede tener, por ejemplo, en propiedad ciertos bienes o títulos, como el título marcario, y uno puede usarlo, pero no puede abusar de él, aunque sea mi derecho. No puedo decir, con esto ya no dejo a nadie que utilice esta palabra, ni siquiera para el fair use. Eso sí hay en el derecho norteamericano en propiedad intelectual, para el uso, el juego limpio, ¿no?, de las cosas. Bien. No se puede abusar de los derechos, ¿no? Con lo cual, el abuso del derecho también es injusto. Es la única cosa que añadimos aquí. En la actuación reglada, todo lo que no se hace según derecho, se hace contra derecho. ¿Qué significa la actuación reglada? Que tiene reglas, que está previsto un procedimiento. Por ejemplo, todo el derecho procesal es sumamente reglado. Sí, y uno no dice, bueno, ya, dícteme sentencia, ¿no? No, pero primero presente la demanda, ¿sabes? Digo, porque ahí, efectivamente, uno tiene que seguir todo un reglamento y estas cosas. Bien. Esto, también se define aquí la víctima, el dañado o el perjudicado, pero es casi evidente, porque después hay que tener claros estos conceptos, ¿no? Clases de actos injustos. ¿Cuáles pueden ser los actos injustos? Las mismas clases que los actos justos, ¿no?, en general, ¿no?
actos simples injustos, es decir, sin voluntad de un efecto jurídico determinado. Por ejemplo, ¿se les ocurre? Aquí en la tabla alta vender a sobreprecio las cosas. No, pero eso, bueno, Más bien meterle un puñete a alguien. una cosa mucho más sencilla, ¿no? O Matar a alguien, ¿no? el acto simple. Efectos especiales tengo en clase también. No busco yo irme a la cárcel tantos años. Yo lo que busco es saciar mis iras. Sí. Muy bien. Las decisiones personales injustas. Dejarlo abandonado a mi hija que le debo pensión alimentaria. Sí, ahí sí podrían ser algunas de las cosas que dicen, ¿no? Ya yo he decidido vender a sobreprecio. En un caso en que esté prohibido, no siempre, como decíamos, ¿no? Las decisiones jurisdiccionales injustas. Una ley como las que hemos hablado de Holanda, ¿no? O sea, que ya cualquiera puede decidir que el otro merece la eutanasia, ¿no? Uno dice, oye, pero en serio, las leyes están así hoy en día, en cuanto a, ya merecen, ¿no? Y finalmente, negocios jurídicos injustos. Esto, hay una ley en el Ecuador que se sancionó hace algún tiempo, que ya se la metió en el Código Orgánico Integral Penal, que es la ley de colusión. ¿Han escuchado lo que es la colusión? La colusión es la reunión de varias personas con la intención de dañar a otro. Y entonces firman un pacto, pero tiene que haber el dolo. Antes era una norma adjunta al Código Civil, ahora como se lo pena con cárcel es esto. Pero en el fondo es un negocio jurídico injusto. Se hace un pacto para dañar a otro. ¿Se entiende? O sea, es el mismo esquema que tenemos de los actos justos, pero al menos ya lo tienen en la cabeza como esto. ¿Cuáles son los efectos de los actos injustos? Esto sí que ya comienza a tener más consideraciones en el derecho. Entonces, y sobre todo, los positivistas tienen varias soluciones, ¿no? Varias soluciones. Por ejemplo, si a un positivista se le dice, ¿el contrato injusto debe de cumplirse o no? No. ¿La ley injusta debe de cumplirse? Para un positivista sí. Porque la ley es Dios. Simplemente, ¿no? Ya los positivistas, digo, tienen un Dios y ¿qué es eso, no? Le rinden homenaje, idolatría. ¿Sí? Idolatría. Y no se dan cuenta que tanto el contrato como la ley son actos de la voluntad. Sí. Uno dice, bueno, es la voluntad de la mayoría. A ver si es la mayoría. No siempre es la mayoría. Pero bueno. ¿La ley injusta debe de cumplirse o no debe de cumplirse? María Cecilia. La ley injusta debe o no cumplirse. Sí. O sea, desde diferentes perspectivas. Porque yo no... Digamos, está estipulado en la ley algo que está... O sea, se supone que una ley no puede estipularse algo que está moralmente contrario. Pero... O sea, hay... Sí, así los positivistas dirían que sí, pero en mi caso, en forma de pensar, yo creo que no. O sea, existen algunas formas de, digamos, uno actuar ante, digamos, las leyes justas, por ejemplo, la protesta civil, la objeción de conciencia, etcétera, etcétera, En un etcétera. inicio sí deben cumplirse. Es el ejemplo del esclavo. ¿La ley injusta ¿la ley injusta es válida o inválida? Es válido. O sea, Inválida, depende porque en si qué no es sentido justa, hacemos ¿cómo validez. O sea, que Pero es es más perfectamente deficiente que válida válida. legalmente. Ya, desde luego uno puede ver una validez formal, ha pasado todo el proceso legislativo y entonces el proceso es válido, si lo quieres, ¿no? Pero de fondo, y ya desde el punto de vista de la teoría fundamental, ¿es válida o no es válida? No, Parece que no me han escuchado otras clases. Depende. Parcial. Y en esto no es fácil, ni siquiera ha sido fácil para el mismo Herbada. Para que vean, Herbada tiene un libro famosísimo que se estudia en cantidad de universidades que se llama Introducción Crítica al Derecho Natural. Me parece que fue por la 4ª edición o 5ª edición donde cambió su postura en este tema. Él decía al principio que ciertas leyes
cuando no son muy graves, cuando no tendan de forma grave, hay que cumplirlas si no causa un mal mayor. Digo, si causa un mal mayor no hay que cumplirlo nunca, ¿no? Pero si no, se causaría peores perjuicios para la sociedad si la gente no incumpliera las leyes. Y después dice, no, la ley injusta siempre es inválida. Más o menos. Y recorta ese capítulo y el resto agranda el libro de Hervada, ¿no? Con lo cual, solo para comentarles, no es tan blanco y negro el tema. No es tan blanco y negro el tema. ¿Por qué? Y aquí el ejemplo más claro para que vean que no es tan blanco y negro es efectivamente el tema de la ley, por ejemplo, de tener varias esposas. ¿Es válida o inválida, no? Uno, en el fondo, no se da cuenta que es injusto para las mujeres. Tienen la misma dignidad que los hombres. Y cómo no se las trata igual que al hombre, ¿no? En este tema, ¿no? Tener varias mujeres. Y sin embargo, uno lee, por ejemplo, ya en la escritura que se habla del santo rey David, que tenía varias mujeres, ¿no? Y era santo con el sentido de justo, y justo con el sentido de todicayón, ¿no? Había cumplido todo, ¿no? Es decir, y efectivamente lo que pasa es que tenía un error invencible dentro de sí, toda la sociedad, no solo el rey David, que lo hacía esto, ¿no? Al rey David se le castiga por haberse acostado con la mujer de otra persona, no con tener varias esposas, porque eso era un error invencible. En el fondo diríamos que es injusto, pero subjetivamente en esa sociedad, en esas circunstancias, en ese tiempo, no podían salir del error. ¿Sí? Estamos ahorita con el derecho injusto. Y desde luego, lo injusto sí que tiene varios efectos jurídicos. Entonces, ¿cuáles son los efectos jurídicos? Lo primero es la obligación de reparar los daños ocasionados, ¿no? Esto es, ya veremos. En general, lo injusto no es válido, en ningún sentido. Excepcionalmente, por excepción, con interpretación restrictiva, sí puede tener algún tipo de validez. ¿Sí? Incluso hasta lo injusto reglado, ¿no? Digo, los contratos que no se hicieron de debida forma tienen alguna validez, lo acabamos de ver. Aunque su vida sea más precaria, aunque tenga algún tipo de nulidad. Hay nulidades, las relativas, que si no las denuncias, prácticamente se convalidan. ¿Esto lo han estudiado o no? Bien. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué otro efecto jurídico genera? La obligación de pagar las respectivas indemnizaciones cuando los daños no se puedan ser reparados. Si se puede reparar esto, ¿no? Si yo le mato a una persona, a alguien de su familia, he dañado a la familia, seguramente tendré que indemnizarle con algo, ¿no? La obligación de cumplir las sanciones previstas por el derecho, las sanciones. La invalidez del acto mismo. Si hubiera contrariado flagrante y gravemente el orden jurídico, se ha de tomar como inexistente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Cuando este es un caso clásico, por ejemplo, yo puedo pactar con una banda para robar un banco. Ese pacto tiene validez. Sí. Nunca. No, es algo ilícito. Tiene objeto ilícito craso. Es evidentemente injusto, contraría todo, ¿sí? No puedes decir, bueno, incluso ya te pescan y a todos estos, bueno, cúmpleme porque yo dije que la mitad iba para ti. No, el objeto ilícito vicia. Los efectos jurídicos que injustamente se buscaron tienden a desaparecer, ¿no? Si yo pacto una colusión, si yo me coludo con otro para dañar a Marcelo, entonces... Marcelito los mata. No, él siempre está de acuerdo con todo el mundo. Sí. ¿Estás de acuerdo que te dañan? Sí. Entonces, bueno, si yo pues esa colusión, simplemente esos fines que hemos buscado dañarles no son válidos y tienden a desaparecer en el fondo, ¿no? Muy bien, ¿se entendió? Yo creo que más o menos es sencilla la cosa.
prohibición y se han de sancionar los actos injustos, se han de prohibir los actos injustos. Esto es cometido de la ley, del orden social. No hay justicia por mano propia, son cosas que hemos oído bastante, ¿no? Este es el tratamiento de los actos injustos general. Después veremos el tratamiento de los actos injustos excepcionales. Hay que prohibirlos, hay que sancionarlos, lo más grave se sanciona más. Nadie puede tomar justicia por mano propia. Es un poco más complicado cuando el acto injusto, la actuación injusta, la hace el legislador. Entonces, lo que hemos dicho, no valen, hay que sancionarlos, nadie puede invocarlos. Digo, cuando es lo más evidente, nunca se puede invocar. Por ejemplo, la Constitución desde hace algún tiempo de todo el mundo dice las violaciones de derechos humanos no se aceptan ni siquiera por orden de autoridad, ni siquiera porque el legislador dice hay que matar a los judíos y todo esto. Ya no, ni siquiera eso, ¿no? Pero no siempre se acepta esto, ¿no? En la norma. Noción de norma injusta, pues ya la hemos dado, ¿no? La que contraría el orden jurídico y los bienes y los fines y todo esto, ¿no? Podríamos decir que en principio esa norma injusta no es válida, es nula, en principio, en general. La norma general es efectivamente que no es exigible. Solo por excepción, y las excepciones se interpretan restrictivamente, alguna norma injusta debería de cumplirse. Por ejemplo, digo, a mí una norma que me parece injusta es una norma que obliga a una asociación pagar una determinada parte de los impuestos, ¿no? Una asociación casi privada, ¿no? La SAICE. Ay, sí, ¿por qué tengo que pagar esto, no? Pero si no los pago, mal va a ser para mí y otras cosas. Debería de mover todo el lobby político para que caiga esa ley. Pero quizás incumplirla... Ahora, hay otros que dicen que ni siquiera es norma eso, ¿no? Ya, entonces, si no es norma ya es distinto, ¿no? Pero me parece que es injusto obligar a todo el mundo, obligar, ¿no? Las normas gravemente injustas nunca son eficaces. Esto parece evidente, ¿no? Y esto lo dicen los derechos humanos. Todo lo que contraría los derechos humanos, ni aunque venga por ley, vale. Ni aunque venga por la Constitución, vale, ¿no? El régimen judío nunca debió haber valido. Porque, como decía Gustav Radbruch, ¿se acuerdan? Justamente para el tema de la Segunda Guerra Mundial. Derecho sumamente injusto, derecho entendido como ley, nunca es derecho. Es decir, y esta frase se la utilizó muchísimo en los juicios de Nuremberg para sentenciar a todos los que hicieron torturas y masacres y delitos de lesa humanidad. El derecho sumamente injusto nunca es derecho. Bien. Gravemente injustas, son gravemente injustas, bueno, ya todo lo que amenaza gravemente contra los grandes bienes humanos. Sigamos adelante. Sin embargo, una ley levemente injusta, por excepción, podría ser tolerada, ya hemos puesto, ¿no? Tolerada. Y aquí ya comenzamos con un tema, y ya me voy a saltar directamente ese tema, que es el perdón y la tolerancia. ¿No? ¿Qué significa que algo debe de ser tolerado? ¿Qué significa que algo debe ser tolerado? Que es malo, pero que se permite por costumbre o común aceptación. Por costumbre se permite alguna cosa. Yo puedo tolerar, por ejemplo, a los musulmanes. A los... ya va el... Efectivamente, nunca. Porque no es Porque a las personas no se les... Porque la religión no es un mal. Exacto. La religión no es un mal. Yo tengo que reconocerle su derecho a la libertad de religión. No puedo tolerarlos como si fueran algo malo. Obviamente. Además no se le tolera a las personas, se las respeta en todo caso. Y a las personas, pero bueno, aquí da el caso que es el tema de la característica de su religión, ¿no?
Ya, pero también a las personas, efectivamente, yo no tolero que existan personas, yo tengo que respetar su derecho a la vida. Por eso, en ese lado también se puede argumentar. Bien, por eso. Ahora, uno tolera ¿por qué? Esta es la razón, esto, porque todo el mundo está de acuerdo, porque somos democráticos. Fíjense cómo se argumenta hoy en día el tema de la tolerancia. Vivimos en democracia, hay espacio para todas las opiniones, todo el mundo puede hacer lo que le da la gana, efectivamente, ¿no? Eso no es la tolerancia, por si acaso. No es porque vivimos en democracia que aquí todo el mundo se puede matar no es por eso. Se tolera por un bien mayor. Y aquí viene el tema, ¿no? La norma, bueno, en general, ya volveremos a esto. Se tolera por un bien mayor. Esto es. La primera cosa ya parece que la tenían en la mente, ¿no? La segunda no tan arraigada, ¿no? Es evitar, permitir un mal menor en aras de un bien mayor. Eso es la tolerancia, en aras de un bien mayor. El ejemplo que ponen muchos civilistas, Luis Claro Solar e incluso, bueno, otra gente, son los cabarets. Es un cuento esto que dicen que estas mujeres viven extraordinario, que ese es tu trabajo. Uno ve la vida de cada una de estas mujeres y es terrible, pero terrible, cómo han llegado ahí. Es una pena, es una pena. Ahora, no solo por las mujeres, sino también por el daño que hacen en la sociedad. Y hoy día la gente ha perdido toda sensatez en tema de moralidad sexual. Pero, ¿qué es lo que se decía clásicamente? Y aquí estoy citando a Claro Solar y a muchos civilistas clásicos. Es decir, decían y moralistas también, ¿no? Decían, es bueno que se permita esto porque si no, se causa un mal mayor. Los maridos tendrían, en vez de una affair puntual, tendrían un amante que es mucho peor. Se relacionarían más con una persona y acabarían más rápido con el matrimonio y todo esto, ¿no? Más por salud pública, para seguridad de las Entonces dicen, para evitar que se destrocen las familias, vamos a permitir esto. Es, desde luego, una sociedad que tiene muchos problemas. Hoy por hoy, digo, ya uno ve que no entienden eso y más bien están pensando dentro del matrimonio. Yo conozco ya varias personas que dicen, bueno, cada uno puede tener relaciones con quien quiera, dentro de unas reglas y ni sé cuánto, ya dentro del matrimonio se ponen de acuerdo él y ella. Ya es no entender nada, ¿no? Digo, ya no es entender lo básico, ¿no? Ahí sí ya no hay cariño. No hay, bueno, ¿se entendió más o menos qué es la tolerancia? Entonces, vuelvo al tema, ¿no? Lo normal es cumplir la ley justa, que valga la ley justa, que se castigue, que se prohíba y todo esto. Por excepción, no se debe de castigar, no se debe de prohibir, no debe de haber nada de esto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando sea imposible la represión. Puede ser un Estado que está siendo invadido, yo no puedo castigar a todo el mundo. O yo tengo un sistema carcelario muy reducido y no tengo economía para producir esto. Pues voy a tener que castigar menos delitos, ¿no? Cuando convenga que sean toleradas, cuando hay un bien mayor detrás, cuando sean indultadas o cobijadas en amnistía. El indulto y la amnistía, es decir, cuando la autoridad perdone y diga esto no lo voy a seguir, amnistía, o esto lo voy a perdonar aunque ya sé que se cometió. El indulto. Son dos cosas distintas, ¿no? A los toros se les da amnistía o se les indulta. ¿Y por qué no se les da amnistía? Porque se supone que el toro por el hecho de estar ahí ya... El indulto ya tiene sentencia. Los toros ya están sentenciados a muerte. Si lo hacen tan bien, se le perdona la sentencia. La amnistía no tiene sentencia. No se le concede amnistía porque la amnistía se comienza a perseguir un tema y ya no se persigue ese tema a nadie, pero no hay sentencia. Y cuando hayan sido perdonados todos los efectos, ¿no? Si yo perdono, yo que soy el injuriado, perdono, ahí terminó la pena, ¿se entiende? Con el perdón se terminó
la obligación de castigo. Con esto hemos acabado, o es un decir, ¿no?, la actuación jurídica. Porque nunca se acaba ningún tema.